buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Estamos comenzando la semana este lunes 6 de junio del año 2016 y vamos a hacerlo con temas centrados en nuestra región. Primero estaremos hablando y analizando la situación en Venezuela. Para ello me acompaña el licenciado Lázaro Barredo Medina, periodista de la revista Bohemia y también analista de temas internacionales, uno de nuestros panelistas habituales acá en nuestro programa. Tendremos también la habitual sección La Esquina y estaremos analizando en los últimos minutos de nuestro programa los resultados de la pasada séptima cumbre de la Asociación de Estados del Caribe. Estaremos hablando del Caribe, sus potencialidades económicas, sus retos y también muchos temas que quedaron plasmados en los documentos aprobados en esta cita. Estos son nuestros temas. Quédese con nosotros. Pero antes vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día. Tiene que ver con Perú. Este domingo se celebraron la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en ese país sudamericano. Hay, según la prensa, un empate técnico y los grandes medios de comunicación, sobre todo los latinoamericanos y la sociedad peruana y latinoamericana también podemos decir, está pendiente de quién será el próximo mandatario en Perú. Veamos nuestra noticia del día. Los datos contenidos en el último boletín emitido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú reflejan que el candidato de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, con 50,32% de los votos, mantiene ligera ventaja por sobre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, quien suma 49,68 puntos porcentuales y al parecer revivirá lo de 2011 cuando fue derrotada por Ollanta Humala. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Mariano Cucho, ofreció detalles de los resultados con 92,6% de las actas procesadas. La diferencia se ha ido acortando en la medida en que han transcurrido las horas. No obstante, Kuczynski preserva la delantera, como ya les decíamos. El llamado es a aguardar por el veredicto definitivo y oficial. A la cita de este domingo, recuerden ustedes, acudieron o estuvieron llamados a acudir 23 millones de peruanos para elegir entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski al nuevo presidente o presidenta de esa nación para el periodo 2016-2021. La juramentación del quien resulte finalmente el jefe de Estado será el próximo 28 de julio. Bueno, y para complementar esta información, hacer referencia a algunas informaciones también relacionadas con este tema. Por ejemplo, Radio Caracol Nacional de Colombia está citando las palabras de la candidata Keiko Fujimori, quien pidió hoy prudencia a sus seguidores, aunque dijo que está optimista ante el resultado de la segunda vuelta presidencial que se celebró este domingo en su país. Las cifras que vemos en la televisión nos muestran que hay un empate técnico, dijo Keiko Fujimori y agregó: sin embargo, vamos a esperar con prudencia porque toda la noche llegarán las actas de las regiones, del extranjero y del voto rural del Perú profundo, señaló Fujimori en una presentación ante sus seguidores a las afueras de un hotel en Lima. Esta es nuestra noticia del día. Seguramente en las próximas horas conoceremos más sobre quién es o quién será el presidente o la presidenta de Perú para el próximo periodo. Esta es nuestra noticia del día. Repito, vamos ya al primer tema que nos ocupa en la tarde de hoy. Ratifico nuestra más firme e incondicional solidaridad con el hermano pueblo venezolano, con el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro Moros y con la revolución bolivariana iniciada por el comandante Hugo Chávez Frías, que enfrentan con firmeza la embestida desestabilizadora y la guerra económica y mediática de quienes pretenden barrer las conquistas políticas, sociales y económicas que han beneficiado a millones de ciudadanos que durante siglos vivieron en condiciones de pobreza, injusticia y desigualdad. Es motivo de profunda preocupación
el inaceptable intento del secretario general de la Organización de Estados Americanos de aplicar la llamada Carta Democrática Interamericana para intervenir en los asuntos internos de Venezuela. La declaración de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores explica la posición de Cuba y me exonera de entrar en detalles. Solo reitero en nuestra opinión que la OEA, desde su fundación, fue, es y será un instrumento de dominación imperialista y que ninguna reforma podría cambiar su naturaleza ni su historia. Por eso Cuba jamás regresará a la OEA. Quiero agradecer la declaración que ha sido aprobada por esta séptima cumbre, el proyecto de comunicado especial, donde se reafirma el respaldo a la iniciativa de diálogo convocada por el gobierno bolivariano que presido, con el apoyo de UNASUR, de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, de España, República Dominicana y Panamá, quienes han comenzado un proceso para la búsqueda de un diálogo con la oposición venezolana. Creo que no es secreto para ninguno de ustedes lo difícil que ha sido para Venezuela durante 17 años de revolución democrática, constitucional, tratar de incorporar por los cauces del respeto a los derechos humanos, a las libertades, a la democracia, lo que ha sido y es la oposición venezolana. Reincidente en varios momentos en eventos de violencia, reincidente en varios momentos en eventos de golpes de Estado, en intentos de golpes de Estado, de quiebre de la estabilidad y el derecho constitucional de la democracia venezolana. Bueno, escuchábamos las palabras del presidente cubano Raúl Castro Ruz, también del presidente venezolano Nicolás Maduro Lázaro, haciendo referencia a uno de los 3 documentos que se aprobaron en esta cumbre. Hubo una declaración de La Habana, por supuesto, un plan de acción también, pero también hubo un comunicado especial. ¿Qué importancia desde el punto de vista diplomático y político ha tenido este documento? No cabe la menor duda, Oliver. Hacía falta ese comunicado especial. Es decir, Venezuela está en estos momentos en una situación muy tensa. Muchos analistas coinciden en plantear que la oposición quiere llevar a ese país a un estado de guerra civil, a una crisis humanitaria y justificar la guerra no convencional, es decir, la intervención extranjera. El diálogo es importante, es lo que está subrayando la Asociación de Estados del Caribe para preservar a América Latina como una zona y el Caribe como una zona de paz. Y es importante además porque yo creo que eso es una de las cosas que llama la atención en esa declaración, que puntualiza lo que la guerra mediática quiere desconocer. Es decir, es el gobierno bolivariano el que permanentemente ha estado llamando a la oposición a ir a un diálogo franco, abierto, transparente, para tratar de encontrar soluciones a los problemas de Venezuela. Y no con el gobierno de Nicolás Maduro. No olvidemos que después del golpe de Estado en el año 2002, abril del 2002, en cuanto Chávez regresa al Palacio de Miraflores, lo primero que hizo fue llamar a la oposición a que se comportara dignamente a un diálogo para tratar de buscar una coexistencia dentro de los cánones constitucionales, dentro de las leyes del país, y el respeto a los poderes democráticamente elegidos por el pueblo. Esa es la esencia mayor que le veo a este comunicado especial, que subraya precisamente eso, porque el propio Zapatero
el presidente del gobierno español, en unas declaraciones de hace unas horas, declaraba que precisamente lo que empieza es un proceso duro, complejo, difícil. No tanto, te insisto, yo creo que ha encontrado más consenso dentro del gobierno que preside el compañero Nicolás Maduro por dar paso en la búsqueda de una solución, sino por la oposición. Fíjate si tal es así, que cuando se reunieron con la troika de expresidentes, es decir, Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, y se reúnen, la propia MUC, el movimiento de la derecha, empieza a cuestionar esa zona de diálogo, porque no hay ninguna voluntad realmente de encontrar soluciones, a tal grado que el propio secretario ejecutivo de la MUC, Jesús Torrealba, Chu Torrealba, declara, no para los chavistas, sino para los propios partidos que integran la MUC, de que o dialogamos o nos matamos, porque está consciente que se está llegando a un momento muy complicado en la realidad venezolana. Pero entonces todo parece indicar que el objetivo es volver a un escenario de violencia, como otras veces ha hecho la oposición, ¿no? De hecho, la oposición no ha renunciado a la violencia. No sé, esta tarde iba a haber una manifestación, las últimas que ha habido, todas han terminado en violencia, en el caos, porque es parte de la política. Ayer Aristóbulo, el vicepresidente Isturi, señalaba precisamente este asunto, es decir, nos han declarado la guerra, las manifestaciones de violencia, se han ido creando una situación complicada, difícil, desde el punto de vista de una crisis, además de todas las amenazas que hay en los entornos de Venezuela, para culpar al gobierno de los problemas. Y todo es porque no se ha aceptado la componenda de esta derecha venezolana que arribó a uno de los 5 poderes en el mes de diciembre y ha pretendido desde ahí permanentemente tomar medidas para desbaratar la revolución bolivariana. ¿Y no será, Lázaro, quizás, bueno, en su opinión, ya me dirá, que esta derecha venezolana se autopercibe con mucha más fuerza de la que tiene? Yo recientemente, el sábado, le hice una entrevista a Bernardo Álvarez, el presidente, el secretario ejecutivo del ALBA, y también el representante de Venezuela ante la OEA, y decía, una cosa es una derrota electoral y otra cosa es una derrota política. ¿No será que la oposición se está sobrevalorando y cree que tiene un escenario demasiado cómodo para revertir el proceso bolivariano? Mira, nadie pone en duda, todos los analistas, ninguno, serios, honestos, ponen en duda que el chavismo en Venezuela tiene la preponderancia hoy, tiene la mayoría. Que una parte de él, se calcula que más o menos un 10%, por determinadas razones y causas, votó siguiendo los cantos de sirena de esta oposición que decía que iba a resolver todos los problemas económicos, que no ha resuelto ninguno, sino todo lo contrario, lo ha agravado. Yo creo que no se puede de todas maneras desconocer que la derecha en Venezuela tiene un peso importante. Y ese peso se ha multiplicado además porque tiene una componenda internacional muy fuerte. Fíjate, el Grupo de los 7 hace una declaración ahora en su última reunión. ¿Y qué es lo que hace? Pedirle a Maduro democracia, respeto a las leyes, o sea, se suma a la campaña internacional del referendo revocatorio, de la llamada ley de amnistía, que es una amnistía criminal, porque contempla como 60 tipos de presos que nada tienen que ver con la política, hasta los traficantes de drogas que estuvieran en oposición al gobierno de Chávez saldrían al sueldo, vaya, para ponerte un ejemplo. O los que han hecho corrupción de menores, o los que hicieron las guarimbas. Es decir, esa derecha tiene esa componenda, tiene el apoyo de Estados Unidos, que es evidente. Fíjate, la cosa de la amenaza a la seguridad nacional,
Las declaraciones últimas, el propio John Kerry recientemente en una entrevista dijo que Maduro no terminaría su mandato. Obama, por el estilo, el vicepresidente Biden, y lo peor es lo que se acaba de descubrir, el documento... Los propios líderes de la oposición son los primeros en decir que... No, porque están mandatados y tienen todo el apoyo de toda la derecha concertada. Y por último, el documento secreto del almirante Tit, el nuevo jefe del Comando Sur, donde están todas las medidas enunciadas para desestabilizar, tratar de desbancar de una manera u otra al gobierno bolivariano. Bueno, yo le propongo, Lázaro, ver el siguiente video que habla sobre cómo está reaccionando las fuerzas chavistas en Venezuela ante esta situación y también cómo van estos esfuerzos de estos tres exmandatarios con respecto al diálogo nacional entre oposición y gobierno en Venezuela. Veamos. El exmandatario se dirigió al Centro de Procesados Militares conocido como Ramo Verde, donde sostuvo un encuentro que duró más de 2 horas, siendo esta parte precisamente de las acciones para buscar una solución dentro del marco del respeto a la autodeterminación y la soberanía en ese país. Zapatero forma parte de una comisión internacional que promueve el diálogo político convocado por el presidente venezolano Nicolás Maduro y avalado por organismos internacionales para buscar una salida a la situación que vive ese país suramericano. Aquí está Miranda en Guarena, diciéndole a quienes pretenden intervenir en Venezuela, quienes pretenden ofender a Venezuela, que nosotros llevamos en la sangre, en el alma, el espíritu de los libertadores de este continente, que este es un pueblo de libertadores, de libertadoras, y que por eso nosotros vamos a defender el sagrado derecho a la autodeterminación, que no nos lo regaló nadie, nos los hemos ganado, nos los ganamos en Carabobo el 24 de junio de 1821, nos lo ganamos a lo largo de la historia y lo recuperamos con la gran victoria popular de 1998 que colocó al comandante Chávez y tenemos 18 años disfrutando plenamente del derecho a ser libre. Por eso, frente a la Carta de Almagro, la Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es hoy lo que está defendiendo el pueblo bolivariano, el pueblo chavista, nuestro derecho a resolver nuestros propios problemas. Bueno, estas eran las palabras de Elías Agua, importante líder chavista, político en Venezuela, pero para analizar todo lo que está haciendo la derecha, para analizar también estos esfuerzos de paz que llevan estos tres exmandatarios, hay que también hablar de la reciente arremetida en la OEA contra Venezuela. ¿Cómo lo valora Lázaro Barrera? Bueno, arremetida, fíjate, el Consejo Permanente de la OEA respaldó precisamente la etapa del diálogo. Es inédito que incluso Almagro no fue al Consejo, Almagro, que es una vergüenza para todas las fuerzas progresistas de América Latina. Almagro no fue a esa reunión y mandó a su representante, que es el jefe de su despacho. Después de presentar un informe de más de 120 páginas, donde hacía todas las acusaciones habidas y por haber, Almagro había estado reunido unos días antes con el propio, yo le digo Espoleta Ayud, Henry Ramos, porque ese hombre es un desastre. Fíjate, increíble que un político como ese, con su historia, ese es un desastre, y con su proyección, incluso con su proyección pueda llegar a presidir la Asamblea de ese país. Ese es un hombre desastre. Espoleta Ayud, reunido con el expresidente de Colombia, Uribe Álvarez Vélez, reunido con la claque expresidencial más antipopular, y Almagro hacía, ¿cómo decirte?, se vanagloriaba de lo que estaba haciendo. Llevó su informe al Consejo Permanente de la OEA, no lo aprobaron. Incluso su propio representante no pudo hablar en la sesión, lo cual es inédito en ese Consejo Permanente. No pudo hablar. Y la OEA se pronunció por el diálogo, respaldo al diálogo. Yo creo que eso también fue una victoria importante, porque además la propuesta la hizo Argentina, cosa que no esperaba la derecha venezolana. Espoleta Ayub, lo que ha hablado en estos días del señor Macri, ni puedes imaginarte todas las barbaridades
que ha dicho. Y yo creo que se logró el consenso de preservar la paz en América Latina en esa reunión. Pero Almagro está insistiendo en invocar la Carta Democrática Interamericana. En su informe llama la atención que no solo presentó los elementos que hacen posible la propia adopción de la aplicación de la Carta, sino que además, por eso te digo que es un desvergonzado, además en su informe presentó varias condicionalidades que hay que presentarle a Venezuela. ¿Cuáles son esas condicionalidades? Abolición del Tribunal Supremo, adopción de la ley de amnistía para liberar a los llamados presos políticos, hacer el referendo revocatorio que lo pone en crisis, no la ley, porque el gobierno venezolano y sobre todo la Comisión Nacional Electoral han sido respetuosas del cumplimiento de la ley. Bueno, ellos presentaron tanto así que nunca le han negado una victoria electoral a la oposición. No, fíjate que la propia Asamblea es el producto de respeto constitucional a las elecciones. Pero presentan una lista, compadre, que tiene el 40% de los nombres de la firma tienen irregularidades, incluida la cosa de San Nicolás del Peladero, de aquí de Cuba. 10.000 y pico de personas inscritas que están fallecidas. No se sabe cuántos menores que firmaron también. Entonces, con todas esas irregularidades, quedan en crisis con la presentación de esa solicitud de firma. Porque imagínate tú qué país que respete sus leyes y su constitución, puede aceptar una demanda tan burda. No, y también hay una cosa, un elemento que está afectando también, yo creo, a la revolución bolivariana, son los ataques externos, el apoyo a esa oposición. Hablábamos de Argentina y de cómo el contexto los está ayudando, pero por ejemplo ahora mismo las declaraciones del posible presidente de Perú, Kuczynski, que ha dicho que asumirá posiciones fuertes, ya sabemos cuáles, con respecto a Venezuela. Bueno, hay varios países de América Latina que lo están haciendo. Fíjate, en el Consejo votaron por el diálogo, pero individualmente están pronunciándose constantemente por realmente, Aristóbulo decía ayer que no le han dejado a Maduro desde el 2013 ni un minuto de paz y tranquilidad para poder gobernar. Ha sido una cosa detrás de la otra en todas las agresiones urdidas y detrás de todo esto está evidentemente la mano siniestra de Estados Unidos, que uno se asombra. Porque fíjate, eso que yo te decía del almirante Tit es lo mismo que nos hicieron a nosotros al principio de la revolución. Es decir, todos los pretextos que se podían asumir para crear la crisis humanitaria y llevar al pueblo venezolano por hambre y enfermedades, que es lo que están tratando de hacer, llevarlo a desembocar en la crisis, que justifique entonces la intervención de los factores que se han puesto de acuerdo con Estados Unidos para destruir al chavismo y a la revolución bolivariana. Bueno, la historia se repite no solamente con la estrategia de Estados Unidos, sino también con parte de ella que es la OEA. Muchas gracias, Lázaro, por haber estado en la tarde de hoy junto a nosotros y por este análisis con respecto a la situación en Venezuela. Gracias. Nuestra condición de caribeños nos dotó precisamente de un temperamento emprendedor, espontáneo y abierto como nuestra naturaleza. He ahí, en ese recurso insustituible que son nuestros pueblos, nuestra riqueza principal y nuestra mejor carta de triunfo en la lucha por el desarrollo y por ocupar un lugar digno en el mundo del mañana. Fidel Castro Ruz, 17 de agosto de 1995. Discurso pronunciado en nombre de los países no integrados en esquemas subregionales en la cumbre de los jefes de gobierno de los Estados miembros de la Asociación de Estados del Caribe sobre Comercio, Turismo y Transporte en Trinidad y Tobago. Este martes, parte final de la mesa redonda, ordenamiento de las formas no estatales en la gastronomía y los servicios.
Directivos de los Ministerios de Finanzas y Precios, Trabajo y Seguridad Social y Comercio Interior responderán el martes a las opiniones e interrogantes de la población sobre las medidas adoptadas para el ordenamiento de las formas no estatales en la gastronomía y los servicios. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa desde las 7 pasado meridiano y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Y vamos ya a la esquina, ahí está presente de cuerpo y alma, como siempre, el periodista Reinaldo Taladrí. Como siempre, le preguntamos, o por lo menos como en los últimos programas que ha tratado de este tema, le preguntamos, Taladrí, ¿cómo está la cosa? Bueno, buenas tardes, Oliver. Existe una cosa, ¿Qué la pasó? cosa es la cosa y sin cosa no hay cosa. Eso diría el gran Frase Teófilo. célebre Hoy, de 6 de Barrera. junio, Teófilo siempre celebraba el 6 de junio en su casa, por cierto. Ahora que me acordé, eso era parodiando a Teófilo, y hoy 6 de junio y siempre celebraba a Teófilo Stevenson, me refiero, el 6 de junio. Bueno, un saludo a Lázaro, Oliver y a los amigos televidentes. Y respondiendo la pregunta de Oliver, la cosa está más interesante que nunca antes. Y en el terreno todavía se pone más interesante cuando uno comprueba qué complicado se ha vuelto ese panorama. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué va a pasar en Estados Unidos este año? Bueno, primero, a esta hora mañana, más o menos a esta hora, un poquito más, ya la señora Clinton será oficialmente la candidata demócrata a la presidencia. Ya cuando cierren en las elecciones de primarias de mañana los colegios de la costa este, antes que cierre California, que hay 3 horas de diferencia, recuerden, ya tendrá la mayoría de delegados necesarios para ser la nominada del Partido Demócrata. ¿Qué pasa aquí? Bueno, lo que pasa es que todo parece indicar, o se ha dicho, o hay indicios, etcétera, de que Bernie Sanders no va a ceder. Aunque matemáticamente ella tenga la mayoría, Bernie Sanders ha dicho que puede que haya una convención bajo protesta. Y que hay una convención en que se trate, ahí está Bernie Sanders en pantalla, de cambiar las reglas para someter a nueva votación quién debe ser el candidato demócrata. Ante esta actitud, ya le cayó arriba a Bernie Sanders todo el establishment del Partido Demócrata. Solo le menciono 2 nombres. Howard Dean, que fue presidente del partido y además pudo ser candidato a la presidencia. Hubo una manipulación histórica ahí con una declaración suya. Ya dijo que Sanders debe dejar de decir o hacer creer a sus seguidores que se van a poder cambiar las reglas del Partido Demócrata. Que Hillary, que ya ganó en número, en cantidad de votos, en todo. Eso es verdad. Tiene más votos que Sanders, tiene más delegados que Sanders. También, por ejemplo, David Axelrod, el hombre, el cerebro que llevó a Obama a la presidencia en el 2008, ha dicho que debe cesar, lo dijo ayer en CBS, en Face the Nation, un programa de opinión, Cara a la Nación, que debe cesar esto Bernie Sanders en aras de la unidad del partido, y ahora le va a caer arriba toda esa presión a Bernie Sanders. No obstante, si ustedes me preguntan, Bernie Sanders ganó. Y es una de las grandes noticias de este año en la política de Estados Unidos. Cuando nadie pensaba que un hombre de esas características, de esa edad, con la imagen que da, diciendo además que es socialista para los estándares de Estados Unidos, o sea, un socialdemócrata, nadie le dio la menor oportunidad y sacó más del 40% de los votos, sacó a votar a varios millones de jóvenes, sobre todo, que no iban a ir a votar o no hubieran votado, y logró, bueno, ser posicionado en ese partido. Ahora, lo que puede pasar es ver hasta dónde le dan concesiones a Bernie Sanders para que no siga tratando de neutralizar o no reconocer la victoria de Hillary o armar un gran problema en la convención. Ya en la comisión que va a ser la plataforma del Partido Demócrata le dieron 5 de los 15 miembros a Bernie Sanders, a su grupo, a su movimiento, y posiblemente le den más cosas. Hay que ver el candidato a la presidencia de Hillary. Todo parece indicar que no va a ser alguien cercano a Bernie Sanders, según lo que se ha filtrado, pero puede ser otra pieza de esta negociación. En resumen, mañana a esta hora
ya Hillary Clinton oficialmente es la candidata del Partido Demócrata, en votos, en delegados, etc. Con esas reglas que Bernie Sanders cuestionó, con ese financiamiento de las campañas que Bernie Sanders cuestionó, con ese apoyo del Wall Street que Bernie Sanders cuestionó, pero, como dice Howard Dean, son las reglas de ese partido, son las que hay. Él está proponiendo cambiarlas. Ya esto indica que algo no anda bien en esa parte. Y en la otra, Partido Republicano. Bueno, Donald Trump, ya ustedes saben, se usa una palabrita, el presunto nominado, pero es el candidato republicano. Aquí yo quiero decirle algo. Está pasando lo que en una intervención que hice la semana pasada, creo que fue, les decía, poco a poco y cada vez más se van sumando más republicanos a la campaña de Donald Trump. Ejemplo, el gobernador de Texas, Rick Perry, calificó a Donald Trump de un cáncer. La semana pasada lo apoyó públicamente y dijo maravillas de él. El líder de la mayoría, el speaker de la Cámara, Paul Ryan, también se negaba, ya dijo que tenían más puntos en común que desacuerdo y que en aras de la unidad del partido lo endosaba, lo apoyaba también. Esto va a seguir aumentando. No obstante, ojo con esto. Vamos a ver una cosa en pantalla. Vamos a ver esto que le quiero poner aquí. Este es William Kristol. Este es uno de los grandes ideólogos de los neoconservadores americanos, un hombre que ha estado directamente, es uno de los vínculos más cercanos, por lo menos que yo conozco, entre lo que se llama la academia y la política. Y está liderando un grupo que lo han hecho público para buscar un tercer candidato que no sea Donald Trump y por supuesto que sea representante de los valores republicanos clásicos. Esta es una posibilidad que hay quien dice que no va a prosperar, pero no obstante ellos no la descartan y son gente poderosa, influyente, han sido poder, usted no los puede descartar. Y además de eso, hay algo muy pequeño que la mayoría de los americanos no conocen, que se llama Partido Libertario de los Estados Unidos. Vamos a verlo en pantalla también. Miren, este es el símbolo del Partido Libertario. Este es un partido que se inscribe en los estados, la gente puede votar y nunca saca nada significativo. Sus candidatos son a presidente un exgobernador de Nuevo México y a vicepresidente un exgobernador republicano de Massachusetts. Bueno, pues en dos encuestas de las últimas que se han hecho, sin haber cambiado nada, este partido empezó a sacar cerca de un 10% de intención de voto, cuando esto no llegaba al 1%. Esto yo diría que más por el propio Partido Libertario en sí es porque hay gente buscando una alternativa que no sea ni Hillary ni Donald Trump. Y cuidado, los hermanos Koch, billonarios, ultraconservadores, han dicho que están estudiando si ponen su dinero en esta tercera opción del Partido Libertario. Y no olviden que donde se ponga el dinero, las probabilidades aumentan. No es que sea absoluto, no es que el que tenga más dinero va a ganar, eso no es así tampoco. Pero es importante y es decisivo. Ahora bien, hasta ahí las dos cosas en los dos bandos. Como decía Oliver en la pregunta, la cosa. Pero, ¿cómo empieza la cosa? Ahora que ya sabe que hay dos nombres y puede que haya un tercero, quiero compartir dos elementos solamente con ustedes. Vamos a ver primero esta encuesta nacional de CBS New York Times. Vamos a verla. No lo considera honesto y confiable. A Hillary el 60% de los encuestados y a Trump igual. El 60% no considera ni honesto ni confiable a ninguno de los dos. Ahora bien, vamos a ver esto otro. NBC Wall Street Journal. Tiene una opinión negativa de Hillary el 54%, de Trump el 58%. Pero ojo con Trump, porque con esto voy a terminar prácticamente. Vamos a ver este otro dato. En abril, el 65% tenía una opinión negativa de Trump, o sea, ha ganado 7 puntos. Ya empezaron a moderarlo, a hacerlo presidenciable, a pesar de que sigue haciendo de la suya, como se dice, porque con eso ganó, con eso llegó. ¿Y qué pasa con esto? Que estamos en una elección inédita. Nunca antes en la historia se habían producido dos rebeliones a la vez, por la extrema derecha y por lo que llaman en Estados Unidos la izquierda, para los estándares americanos. Bernie Sanders es una rebelión de inconformes con el sistema político americano, con el sistema de las primarias, con el sistema de financiamiento de las campañas, con la distribución desigual de la riqueza en Estados Unidos y con una serie de cosas que él representa.
¿Qué pasó con Bernie Sanders? Yo lo dije aquí varias veces, lo atacaron en su punto más débil. Educación gratuita, ¿cómo lo vas a pagar? Y a la hora de tratar de explicar eso en la terminología de cómo funciona el sistema, sin cambiar el sistema, es muy complicado, es muy difícil. Voy a acabar con Wall Street, ¿cómo va a hacerlo? ¿Qué va a hacer? Ahí caía en momentos complicados, pero aún así, solamente con esa bandera, miren lo que logró. Y en la extrema derecha, toda esa gente votando, millones votaron por Trump. Trump tiene hoy muchos más votos que los que tenía Mitt Romney, el candidato republicano, en este momento en las primarias. Sacó más votos que Mitt Romney. Y esa gente posiblemente nunca hubieran votado por Hillary, pero tampoco hubieran votado por ese desencanto masivo que tiene la gente hacia los políticos tradicionales. Miren una historia real. Me decía una maestra estadounidense con experiencia muchos años, me decía, mira, yo nunca me imaginé que te iba a decir esto. Me lo dijo sentada en una mesa, me dijo, yo nunca me imaginé que te iba a decir esto. Pero Trump por lo menos promete hacer cosas concretas como hombre de negocio. Ojo con esa demagogia del tipo concreto, el tipo que está en la concreta, que no está hablando, que no es político y que va a hacer las cosas de negocio para la gente. ¿Por qué? Porque Hillary todavía tiene serios problemas con el electorado. La gente no confía en ella, la ve arrogante. Esas son palabras de las encuestas, no son mías. La ve arrogante, la ve distante, la ve elitista, la ve como una política tradicional. Tiene problemas en comunicar a veces, digamos, empáticamente, a diferencia de su esposo, que era todo lo contrario. Comunicaba empáticamente y convencía a cualquiera y cambiaba de un estado a otro fácilmente su discurso con una naturalidad muy grande. Hillary no tiene esas condiciones, tiene ese problema. Pero están jugando también a la carta de, miren la otra opción, lo que queda soy yo, para lograr que mucha gente vote por ella. Pero ¿qué pasa? ¿Saldrán los millones de que votaron por Bernie Sanders a votar por Hillary? El gran reto que tiene. Y en el caso de Trump, convencerá a mucha gente que no es un loco, como dicen algunos, que no es un irresponsable, como dijo Hillary, o que no es una personalidad apropiada para ser un comandante en jefe, como acaba de decir Hillary Clinton. Bueno, eso está por ver. La campaña se las trae, se los prometo. Acuérdense que ya Trump, que califica a todo el mundo rápido, dijo que es crooked Hillary, o sea, Hillary la bandida, la delincuente, que debe estar en la cárcel. Y Hillary ya dijo que es Trump es una persona inestable, un poco más y le dice loco, y que debe estar en otro lado. Así que así es y todavía no ha empezado. Por tanto, así la cosa, termino la esquina este 6 de junio y regreso a Oliver en la mesa. Este miércoles y jueves, en la Mesa Redonda, la industria alimentaria cubana, presente y futuro. De la situación actual de la industria alimentaria en el país y sus perspectivas se hablará miércoles y jueves en la Mesa Redonda con la presencia de directivos del MINAL y de su grupo empresarial de la industria alimentaria. El miércoles, los panelistas expondrán los principales resultados, deficiencias y desarrollo futuro de esta importante rama económica y el jueves responderán a las preguntas y comentarios de la población. Si usted desea participar, puede hacerlo llamando desde el miércoles hasta el jueves al teléfono 7646-5900 entre 9 de la mañana y 5 de la tarde. También puede llamar el miércoles durante la hora de nuestro programa de 7 a 8 de la noche al teléfono 7831-2484. Además puede contactarnos por el correo electrónico mesaredonda@enet.cu y por los sitios web de la Mesa Redonda y Cuba Debate. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, muchas gracias a Taladrí por esta explicación de cómo marcha esa turbulenta campaña electoral en Estados Unidos, que como bien él dice debe ponerse aún más nublada y caerán muchos más rayos sobre ella. Bueno, vamos a retomar de alguna manera parte del tema inicial de nuestra mesa redonda. Hace prácticamente horas se clausuró acá en Cuba
la 7ª cumbre de la Asociación de Estados del Caribe. Se habló mucho sobre economía, los retos económicos y también sobre los desafíos medioambientales que tiene la región. Por esa razón tenemos como invitado para analizar este tema al doctor Ramón Pich Madruga, director del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, CIEM, otro de nuestros panelistas habituales. Muy buenas tardes, Pich. Y te propongo primero ver un fragmento, un collage de algunas declaraciones de mandatarios asistentes a esta cumbre con respecto a ese tema, el tema del cambio climático, uno de los grandes temas en esta cumbre para comenzar nuestro análisis. Veamos. La mayoría de nuestras islas tienen serias desventajas estructurales para competir en una economía global controlada con demasiada frecuencia por las grandes transnacionales, desventajas que tienen que ver con el tamaño de sus poblaciones y de sus territorios. Pero además, un nuevo factor ejerce influencia creciente en sus destinos. Hablo del cambio climático y de su terrible impacto sobre los recursos del Mar Caribe, sobre la intensidad de los huracanes y las inundaciones y sobre toda la población ante la amenaza real de la desaparición de sus territorios por el aumento del nivel de las aguas. 6 países de la región que integran el sistema de integración centroamericana: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana. Nos encontramos entre los países latinoamericanos más afectados por los efectos negativos del cambio climático, de acuerdo al Índice de Riesgo Climático Global del año 2015, publicado por Germanwatch. El carácter de nuestro pequeño tamaño, nuestra vulnerabilidad ante los desastres naturales, la fragilidad y las capacidades, Barbados y otros estados insulares en desarrollo deben ser reconocidos como una categoría especial, aunque todos los países, pequeños y grandes, son vulnerables al cambio climático. La vulnerabilidad y las necesidades especiales no deben unirse ni inferirse de conjunto. Esta región es la que menos ha aportado a las causas de cambio climáticos y somos los que más sufrimos los efectos y consecuencias, en ocasiones en condiciones impotentes para hacerle frente. Tenemos que ser protagonistas en esa discusión que tanto nos concierne. Nuestros gobiernos deberían trabajar conjuntamente para proteger los hermosos mares de esta región que compartimos. Además, siendo países amenazados por el cambio climático, debemos dar especial atención a la protección de nuestras comunidades en zonas costeras bajas. Bueno, veíamos, Pich, lo que decíamos al principio, una preocupación extraordinaria en esta cumbre por el tema del cambio climático, y esto nos lleva a preguntarte cuán importante es este tema en el Caribe, cuánto afecta y sobre todo qué papel tuvo en los documentos que se aprobaron en esta cumbre. Sí, Oliver, efectivamente, como hemos dicho en otras ocasiones, cuando hablamos del cambio climático no estamos hablando únicamente de un reto climático, de un reto medioambiental, sino ante todo un reto para el desarrollo. Pienso que este material y los debates de esta 7ª cumbre de la AEC demuestran justamente esto en un área que es particularmente sensible a los impactos del cambio climático. Hemos dicho también en otras ocasiones que dentro de las 5 principales preocupaciones globales en relación a este reto se encuentran, por ejemplo, el peligro en que se hallan los ecosistemas más frágiles y vulnerables, muchos de ellos en esta zona del Caribe, justamente en el Mar Caribe, todo lo relativo a los eventos extremos, la posibilidad de que puedan algunos de ellos ser más frecuentes, otros más intensos y en algunos casos más frecuentes y más intensos, como algunos de los mencionados acá, la mayor intensidad de los huracanes, la recurrencia mayor de situaciones de sequía, inundaciones, etcétera.
El hecho de que los impactos son diferenciados sobre los distintos países, sobre las distintas regiones, pero suelen ser más afectadas aquellas comunidades más pobres, más desfavorecidas. El hecho de que los impactos agregados tienden a aumentarse en la misma medida en que crecen las temperaturas y que incluso pudieran darse eventos singulares a gran escala en la medida en que se rebasen determinados umbrales. Los 25 países de la que conforman la EC, por supuesto que están expuestos a este tipo de vulnerabilidades, de impactos, aunque por supuesto son diferenciadas también esas consecuencias en los distintos sectores. Prácticamente todos los sectores económicos serían afectados, como hemos dicho, la agricultura, todo lo referido con el turismo, el recurso agua. Importante, que es prácticamente la columna vertebral de muchas pequeñas islas. El turismo, si tenemos en cuenta que una buena parte de las instalaciones turísticas se encuentran en áreas de estos países que están son muy vulnerables, por ejemplo, a la elevación del nivel del mar, a este tipo de fenómenos meteorológicos que tienden a intensificarse, etcétera. También todo lo relativo a la salud, el sector de la salud, con la propagación, la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores como esta que nos han estado acompañando en los últimos tiempos, todo el dengue, el incremento de la epidemia del dengue, el chikungunya, el Zika, la fiebre amarilla, en fin, transmitidas por vectores y que en condiciones de elevadas temperaturas tienden a aumentar y a propagarse con mayor celeridad. La posibilidad de mayores desplazamientos humanos, que es un tema también muy importante en esta zona, los flujos migratorios, la intensidad de esos flujos migratorios en esta zona del Caribe. Después vamos a comentar quizás un poco más cuando hablemos de la parte económica del asunto, pero lo que sí está claro es que para esta zona y en particular para los que constituyen las 2/3 partes de la membresía de la EC, que son los estados insulares, pequeños estados insulares del Caribe, este es un tema de singular importancia, porque son países que se encuentran afectados por esa doble vulnerabilidad que se mencionaba en el material. De un lado, la vulnerabilidad ante los fenómenos de la crisis global, por supuesto muy afectados en tanto que economías abiertas a las situaciones que puedan darse en el comercio, en las finanzas internacionales, a la evolución de esas tendencias comerciales y financieras, y de otro lado muy afectados por las implicaciones de los desastres naturales. Recordemos que no solo el cambio climático, hay una alta propensión a desastres naturales en esta región que van más allá del cambio climático y tienen que ver también, por ejemplo, con erupciones volcánicas que de hecho se han producido, terremotos, en fin, recordemos el último terremoto que asoló Haití, las implicaciones tan severas que tuvo que todavía llegan hasta nuestros días. O sea que es una combinación de elementos en países que en muchos casos no cuentan con la capacidad de respuesta en términos de ingresos económicos, en términos de acceso a tecnología, en términos de redes institucionales que le permitan realmente enfrentar esta situación. Y es por eso que es tan importante la unidad, porque sería a través de la unidad que se puedan crear esas capacidades. Yo pienso que en el propio mandato que tiene la EC es fundamental todo lo que pueda hacerse en términos de consultas, de concertación, de cooperación en esta dirección, porque es uno de los temas donde queda muy claro que la cooperación es fundamental, tanto a escala global, a escala regional como a escala subregional, que es el caso de esta Asociación de Estados del Caribe. Ningún país por sí solo puede resolver estos importantes retos, se requieren en muchas ocasiones tecnología, financiamiento. Por eso es que este tema, y de hecho los países insulares del Caribe y otros de la EC, en el contexto de la aprobación o la adopción del Acuerdo de París, enfatizaron mucho la necesidad de esa necesaria cooperación internacional que debía materializarse por la vía de los necesarios recursos financieros y las tecnologías para hacer frente a esa agenda de adaptación y mitigación. Pero en este caso, sobre todo, la adaptación es la principal prioridad para estos estados insulares, para estos estados en general del Gran Caribe. En el caso de Cuba es obvio que es la adaptación la prioridad fundamental, pero bueno, es una agenda donde estos dos elementos son básicos, me refiero a la adaptación y la mitigación. Ahora, el cambio climático es uno de los retos, pero quien siguió los discursos en esta cumbre, quien leyó los documentos, pudo notar que hay referencias también a otros grandes retos que tiene el Caribe para la integración y para el desarrollo económico. ¿Cuáles serían los más importantes según Piche?
Bueno, mira, ahí pudiéramos hablar de elementos económicos, elementos sociales, elementos ambientales. De hecho, ya hemos mencionado algunos de los temas ambientales. Los retos económicos fundamentales también de alguna manera fueron esbozados en este material cuando se hablaba de la fragilidad y los problemas estructurales que tienen la mayor parte, o sea, las economías de los países que conforman esta asociación. Se hizo mucho énfasis en el transporte también. Es que, ¿qué sucede? Bueno, primero, si tomamos, por ejemplo, el caso de los países insulares, son países que son mercados fragmentados, incluso en ocasiones un mismo estado está formado por muchas islas, donde el tema del transporte es un tema crucial. Y tiende a ser muy costoso, por supuesto, toda la infraestructura, no solo de transporte, sino de comunicaciones en sentido general, transporte aéreo, marítimo, etcétera, es muy costoso por esas características que tienen, son mercados fragmentados, y eso también se traduce o implica que son mercados estrechos que no pueden, como decíamos en otra ocasión, disfrutar o aprovechar todas las ventajas de una economía de escala. Eso encarece, como son mercados con estas características, encarecen los créditos, encarecen los flujos comerciales, otros flujos financieros, etcétera. Son países, algunos de ellos, con situaciones de deuda externa, que es una cuestión que obstaculiza su desarrollo. En la propia declaración final se hace alusión a este elemento, al tema de los países del área, un grupo importante de países de áreas muy afectados por la deuda y que no siempre reciben un tratamiento preferencial. Imagino que por Haití, el hecho, por ejemplo. Bueno, Haití es un caso muy singular. Haití está dentro del grupo de los países menos adelantados y es uno de los países más pobres, uno de los países donde la capacidad de respuesta es mucho más limitada. También tiene problemas con la deuda. Pero hay otro grupo de países que tienen niveles de ingreso promedio mayor, los llamados países de renta media, que son excluidos de las preferencias que se otorgan, preferencias comerciales, preferencias financieras, etcétera, y se aboga, en este caso, en la declaración final, porque los países de renta media que tienen problemas con esa deuda, que tienen otro tipo de deformaciones económicas, estructurales, etcétera, también reciban un tratamiento preferencial, por supuesto, acorde con esas realidades. O sea que ahí tenemos varios asuntos, ¿no? Desde el punto de vista comercial, esa deformación de esas economías, la gran dependencia que tienen de algunos sectores que a su vez son muy vulnerables, el caso del turismo y de la agricultura. Metrópolis también, ¿no? Exacto, son economías muy abiertas que dependen mucho del flujo de comercio internacional. Es interesante señalar que esta región, donde por supuesto no solo están los estados insulares, está también Centroamérica, está México, Colombia y Venezuela, esta región concentra alrededor del 46% de la población de América Latina, 44% del Producto Interno Bruto de América Latina, más del 50% del comercio, es decir, tiene capacidades, 36% ¿no? Y potencialidades, de las inversiones extranjeras directas acumuladas, y el grueso de las remesas que recibe América Latina las recibe esta región. Aquí México es fundamental, por supuesto. A mí me llamó mucho la atención un planteamiento de unir las industrias turísticas de las diferentes islas para no convertirse en competidores, sino en socios, ¿no? Para un desarrollo común. ¿Esto es posible y por qué es tan importante? Bueno, este es un tema que por supuesto salió en la cumbre, ha salido en todos los foros anteriores de la AEC y que se refiere, por ejemplo, a sacar mayor provecho del turismo multidestino. O sea, forma parte de estas estrategias de cooperación, de colaboración entre los distintos países del área, tratar de aprovechar esto porque, por supuesto, eso permitiría que se beneficien una mayor cantidad de países de la región en la misma medida en que son rutas multidestinos, repito, que permitirían ese tipo de articulación, ese tipo de engranaje, a diferencia de un turismo donde sean mucho más individualizados los destinos, etcétera. Eso es fundamental para el caso del turismo, teniendo en cuenta la intensidad que tiene esta actividad en la región. Repito, se ha propuesto con anterioridad y ahora se hizo énfasis nuevamente en el tema del turismo. Este es un caso fundamental, o sea, el tema del turismo y las modalidades que puede adoptar este tipo de actividad. Es fundamental la promoción de aquellas modalidades de turismo, no solo considerando el aspecto multidestino, sino también que sean modalidades de turismo con un mayor valor agregado, que tengan un menor impacto sobre el medio, que tomen en consideración la necesidad de considerar este mar Caribe como un activo que tiene la subregión y que necesita utilizarlo de la manera más sostenible posible. O sea que son varios ángulos de este debate sobre esta actividad tan importante para el Caribe. Bueno, muchas gracias,
Speech, por este análisis. Yo creo que queda la certeza de que la integración caribeña depende mucho de la voluntad, más que de la rentabilidad, ¿no?, de esta integración, y que bueno, todavía hay mucho trabajo por hacer. Así que, bueno, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Ya estarás próximamente otra vez, seguro, atendiendo o hablando junto a nosotros de otro tema. Bueno, nosotros nos vamos con nuestras habituales imágenes del día. Mañana martes, nuestra capital, La Habana, será declarada Ciudad Maravilla. Esas son nuestras imágenes del día, un regalo a todos los habaneros y a todos los cubanos que puedan disfrutar y sentirse orgullosos de su capital. A usted, muy buenas noches y nos vemos en una próxima Mesa Redonda.